Ay, se nos cortó la música. Te damos la más cordial bienvenida a nuestro programa de hoy, Ojo con los Medios por Eladia Ayala, como siempre en este nuevo horario de las 22:30. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo se siente a estas altas horas? Bien, bien. Excelente. Ahí disfrutando de esta... A ver si le ponemos un poquito de fondito a... tema de Michael Jackson, hecho por dos chelistas. Esto es en Tokio. La rompieron los muchachos. El otro día hicieron algunas revelaciones sobre la vida de Michael Jackson. No vamos a entrar en esos detalles porque no somos un programa de chimentos, pero mañana lo haremos. Mañana sí seremos un programa de chimentos. Bueno, esperemos que estés bien, todo tranquilo del otro lado. Vamos a charlar un poco, como siempre, de política internacional. Y al inicio del programa de hoy nos vamos con la tapa del día. A ver hacia dónde nos lleva la tapa del día. Dale. Esto es Tiempo Argentino. Ayer te habíamos contado el ataque que sufrió este periódico argentino y hoy está allí destacada su tapa. Feroz ataque a Tiempo Argentino. Sí, y destacando que luego de que una patota de unos 25 patobicas ingresara a la redacción y destrozara todo para impedir que el diario pudiera salir en circulación, el mismo hoy martes tiene una edición especial denunciando este atropello a la libertad de expresión en la Argentina. Bien, seguimos y vamos a hablar de Brasil, donde el gobierno interino de Michel Temer, te lo anticipábamos el otro día, Mariano, no funciona, no ejerce como interino. No, está completamente decidido a hacer un gobierno que dure los 2 años y medio que le quedaría el mandato de Dilma Rousseff. Veremos si lo puede hacer porque los números y las situaciones hoy en la Comisión de Juicio Político en el Senado no marcan una situación favorable para Temer, igual que en la opinión pública, igual que en los movimientos sociales. Vamos a ver un primer reporte de Telesur. Se busca privatizar el sistema energético de Paso y Cañazo. Dice que quieren ganar 30 billones de dólares o de reales. De reales, que sería la mitad más o menos en dólares. Unos 15 billones de dólares. Sí. 15.000. 15.000 millones. Se dice diferente según el país. Es mucha platita. Con eso quieren convencer a la gente de que está bueno privatizar. Pero vamos a ver el tema del sector energético. Michel Temer ha defendido un proyecto que permitiría que empresas diferentes a Petrobras sean las operadoras de los yacimientos del Presal, una zona estratégica que podría convertir a Brasil en uno de los mayores exportadores mundiales de crudo, pues sus reservas estimadas se calculan en hasta 80.000 millones de barriles de petróleo. Desde 2009 la zona solo puede ser explorada y explotada por la estatal y consorcios en los que la misma figura como operador, pero además la norma dicta que las ganancias deben destinarse a salud, educación y un fondo soberano para posibles crisis. Sin embargo, las medidas de Temer revertirían el panorama. Expertos advierten que una vez impulsadas beneficiarían principalmente a las grandes petroleras transnacionales, que en su momento cuestionaron los privilegios de Petrobras, y al tratarse de yacimientos de aguas profundas, cuya extracción requiere de procesos más caros, la concesión de los recursos justo en un momento de precios de crudo bajos implicará no solo la posibilidad de que la riqueza de los brasileños se entregue durante décadas, sino que sea a cambio de precios de remate. La Restauración Conservadora le llamó ya hace rato a Rafael Correa y ahora la estamos viendo en escena muy crudamente. Sí, y Fola de Sao Paulo reveló que en la última reunión de gabinete Temer le pidió a sus ministros que le informaran sobre áreas que se pueden privatizar en sus respectivos lugares de trabajo. Un audio más de Temer, te regalo, vos que sos fanático de El Guasón. Adelante, Michel. E as pessoas me perguntam, mas você não teme propor medidas impopulares? Se não, porque o meu objetivo não é eleitoral. Mas se eu ficar os 2 anos e meio e conseguir colocar o Brasil nos trilhos, para mim eu quanto... No importa, debe ser el único gobernante del mundo, parecería ser que no debe someterse al escrutinio de la población.
Está ahí para obedecer a lo que dicen los grandes poderes, ¿no? No le importa lo que diga la gente. Otro detalle es que este encuentro, Michel Temer no suele tener apariciones públicas, no se somete a espacios abiertos por miedo al repudio popular. Este encuentro, obviamente, estas declaraciones la hizo ¿dónde? En un encuentro en San Pablo con representantes de los agronegocios. Que es para quien gobierna, no importa lo que diga la gente. Bien, otra notita más de Brasil, de la agencia francesa de prensa. Fíjate lo que está pasando en Río de Janeiro, donde habrá Juegos Olímpicos. ¿En cuánto? ¿Cuánto falta? 5 de agosto. 5 de agosto, o sea, 30 días más o menos. Justito un mes. Hoy 5, todo el día y la noche también, diría mi amigo Herminio Iglesias. Bien, vamos a ver, hay una huelga de policías en Río de Janeiro, pero mirá la medida que han decidido adoptar. Fueron al Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro. ¿Para qué? Míralo. Más de un centenar de policías protestó el lunes en Río, gritando bienvenidos al infierno a los turistas en el aeropuerto internacional de la ciudad. Los oficiales denuncian que llevan meses sin recibir el pago de sus salarios, a solo un mes de que inicien los Juegos Olímpicos. Estoy aquí con mis amigos, policías militares, civiles y bomberos, porque estamos sin salario, estamos sin recibir salario. Cada día que pasa un policía militar muere. Ayer murió un bombero, él dejó a 2 hijas y a su esposa embarazada. Eso es una vergüenza en Río de Janeiro. ¿Qué olimpiadas son esas? Esta terminal será uno de los principales puntos de llegada de 500.000 de turistas, que se espera durante los Juegos Olímpicos que se inauguran el 5 de agosto. Los trabajadores de los servicios de emergencia recordaron que unos 50 policías han muerto en lo que va del año, durante operativos para controlar la criminalidad. No estoy a favor de esta manifestación, estoy a favor de las Olimpiadas y vamos a mostrar al mundo que vamos a lograr hacer unas Olimpiadas bonitas, seguras, y que Río de Janeiro tiene que estar seguro no solo en las Olimpiadas, sino todo el año. Es raro, pero no creo que necesariamente de una mala manera. Creo que es bueno que la gente pueda protestar por lo que quieren. Los uniformados realizan protestas desde la semana pasada, en momentos que Río está al borde de la bancarrota. Un rescate de emergencia de unos 897 millones de dólares fue liberado por el gobierno federal la semana pasada y debería permitir que los sueldos sean abonados. Bueno, Río de Janeiro, Mariano, en esta lista que estamos haciendo teórica de países y ciudades donde se puede ir uno a visitar tranquilo, queda excluida. Río de Janeiro históricamente fue una ciudad muy violenta, una criminalidad muy alta, una conflictividad social muy fuerte y con fuerzas de seguridad que en este caso protestan porque dicen que los asesinan, pero también hay otra realidad. Otra realidad adicional es la de los asesinatos de las fuerzas de seguridad en Brasil. Específicamente en Río de Janeiro, con el tema de la favela, son muchísimos los ajusticiamientos que se dan ahí. Vamos a ver un reporte al respecto de la televisión española. El informe se llama Mataste a mi hijo. Dice que de 2005 a 2014 hubo en el estado de Río de Janeiro casi 8.500 homicidios cometidos por agentes que estaban de servicio. La mayoría de las víctimas eran jóvenes, negros y pobres. Concluimos que la policía militar utiliza su fuerza de forma innecesaria, excesiva y arbitraria, sin respetar las leyes internacionales. También asegura que la policía con frecuencia retira los cadáveres y altera el lugar del crimen colocando armas o drogas. La estrategia en Brasil para combatir el narcotráfico y la violencia ha fracasado, señala Amnistía Internacional, y deja una estela de sufrimiento y de injusticias como la que cuenta la madre de una de esas víctimas. A mi hijo le pidieron la documentación, vieron que tenía todo en regla y le dijeron que se fuera. Cuando se dio la vuelta le dispararon por la espalda. Y la mayoría de crímenes como estos, dice Amnistía, no se investiga. Hace 4 años se abrieron más de 200 investigaciones de homicidios cometidos por policías. En tan solo una de ellas se presentaron cargos contra un agente. El resto continúan abiertas. 8.500 asesinatos protagonizados por las fuerzas de seguridad contra gente joven, contra negros, contra gente pobre, es un número muy significativo. Número tremendo, es. Número descomunal. En apenas
10 años son 850 crímenes aproximadamente por año, superando holgadamente lo que hemos mostrado muy fuerte sobre Estados Unidos también, ¿no? Bueno, la situación de exclusión, criminalidad, fuerzas de seguridad corruptas, violentas, un escenario explosivo, y se vienen los Juegos Olímpicos en un mes. Hágame el favor de mañana traer alguna nota sobre un país donde se pueda ir a estar tranquilo unos días. Islandia. Islandia no, Claro. ahora si él se tuvo que renunciar el primer ministro por un pero escándalo. están todos felices con sus vikingos, con lo que hicieron en la Eurocopa. Pero Islandia es un frío ahí, en hielo tenés que llegar. Casi un calor. Pero al lado de Islandia esto es el Caribe. Eso puede ¿no? ser, eso puede ser. Aunque ahora están en verano, debe hacer 20 horas de luz en Islandia ahora. Más o menos, sí. Bueno, un abrazo a la gente que nos ve en Reykjavik, incluida nuestra amiga Björk. Una etapa más del día, vamos a ver, nos llega desde España, Meta. Ahí está ABC, nuestros queridos amigos del prestigioso periódico ultraconservador y derechista de Madrid. Mauricio Macri, presidente argentino. Lo veo más gordito en la foto. Me parece que es más por el perfil en que fue hecha la foto. Me alegro el resultado que tuvo Rajoy, dice. Bueno, muy bien, no le fue a Rajoy. Aunque mejoró, fue el único que mejoró. Desde ese punto de vista, ganó. Espero que siga la recuperación. Y después, en sintonía con lo que suele decir el diario ABC, La Razón y otros periódicos derechistas en España, dijo que el kirchnerismo y la agrupación Podemos de Pablo Iglesias fue financiada por el chavismo. Tiene razón, ¿no? Es increíble porque las propias autoridades judiciales en España dicen que no existe absolutamente ninguna prueba, cerraron causas que habían iniciado otros contra Podemos denunciando un supuesto financiamiento desde Venezuela, y diciendo, la última causa dice, en realidad todo está basado en versiones periodísticas, no hay ningún tipo de prueba. Lo que no cuenta Macri es que su padre fue financiado por la dictadura militar argentina. Con ella hizo negocios y se hizo millonario. Pero Claro, bueno. muchos empresarios efectivamente se beneficiaron de las dictaduras por las transferencias de recursos, etc. Pero bueno, es un detalle, ¿no? En el marco de la buena onda, lo digo como siempre. Momento de hacer un corte aquí en Ojo con los Medios, hoy día martes. Y te invitamos a continuar en sintonía con la pantalla de Labia Yala en apenas 214 segundos. Dale. Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Juntos debemos caminar, no estamos solos, nos debemos acompañar y Javier Ayala, nunca nadie nos parará, hijo de calle, nadie nunca nos detendrá, estoy solo. Segundo bloque de Ojo con los Medios. Me llamó la atención, doctor, la foto que está en nuestra pantalla, la estaba viendo en el corte. Anarquía en el Reino Unido, dice The Economist. Sí, del semanario, con una foto de una bandera inglesa, que es un calzoncillo todo remendado. Muy bien, ahí está, lo podés ver. Anarquía en el Reino Unido. Vamos a hablar un rato del Brexit, si le parece, porque queríamos charlar sobre este tema y sobre la derechización que se está produciendo en el viejo continente, en las Europas. Vamos a repasar varias informaciones al respecto y las vamos a ir comentando. En principio, la reacción de Angela Merkel tras el triunfo de los euroescépticos en el Reino Unido. A ver qué decía la canciller alemana, la abanderada de la Unión Europea, la líder. Claro, o sea, Alemania y Francia son las dos cabezas de la Unión Europea. Dale. Hoy es un golpe a Europa y un golpe al proceso de unificación. ¿Cuáles serán las consecuencias de esto en los próximos días, semanas, meses y años? Dependerá de si nosotros, los otros 27 miembros de la Unión Europea, demostramos no sacar conclusiones rápidas y simples del referéndum en Gran Bretaña, que solo dividirían más a Europa. Angela Merkel ahí bastante medida la vi. Igual después fue categórica, y en el Parlamento Europeo los días siguientes, cuando fueron las delegaciones
de Reino Unido, justo que había una asamblea, les dijeron abiertamente, bueno, ¿cuándo se van? Sí, ahí me pareció que estaba más dura, ¿no? Y como amenazando con que si salían iban a sufrir, tenían que sufrir alguna consecuencia por haber salido de la Unión Europea. Esa es un poco la línea de Alemania y Francia. Vamos a ver una nota de EFE, la agencia estatal española, sobre el avance de algunos grupos ultraderechistas, grupos, podemos decir partidos políticos, ¿no? Más que grupos, en Europa, míralo. 8 líderes de la extrema derecha populista europea, con la jefa del Frente Nacional francés Marine Le Pen a la cabeza, lanzaron este viernes en Viena lo que calificaron como primavera patriótica. En una rueda de prensa celebrada en las instalaciones del Partido Liberal de Austria, en el Parlamento austriaco, Le Pen calificó a la Unión Europea como un error, vaticinó que colapsará si no se reforma y reclamó el derecho a la diversidad de Europa. El Brexit sería el inicio de una Europa a la carta y que asegura que tiene ya sus inicios en la propia situación británica y en la de Dinamarca. Mientras tanto, ante el Parlamento austriaco, donde se dieron cita los líderes de la ultraderecha de Europa, se manifestaron decenas de militantes izquierdistas austriacos para expresar su repudio a las políticas y mensajes de esos políticos, entre los que además de Le Pen se encontraba el líder del FPÖ austriaco, Heinz Christian Strache, y representantes de la derecha populista de Alemania, el Reino Unido, Italia, Bélgica, la República Checa y Rumanía. Octubre próximo, te comentábamos la otra vez, la semana pasada, hay elecciones en Austria. Podría imponerse una agrupación ultraderechista que casi gana las elecciones que fueron anuladas anteriormente. Así que la situación en Europa con el avance de la ultraderecha es muy delicada y estos grupos se caracterizan por tener una visión euroescéptica, como se dice a los que impulsaron el Brexit en el Reino Unido. Fíjate a propósito del Brexit lo que dice a la cadena rusa RT un trabajador español en Londres, ¿no? En Londres, sí. Un inmigrante español que reside en Londres y que después del Brexit parece que están ocurriendo estas cosas. Yo trabajo en una compañía de reparto de muebles y estábamos 4 compañeros descargando los muebles en una calle muy concurrida que había muchos coches y teníamos la furgoneta aparcada delante de un parking, una entrada de un parking. Y resulta que ha venido un ciudadano británico a ver si nos podíamos mover porque quería su mujer entrar con el coche. Pero resulta que por ese sitio entraban y salían un montón de coches y mucho más grandes que quería entrar. Y cuando mi compañero fue a mirar, pensando a ver dónde podía aparcar el coche, resulta que el señor nos dice, no se preocupen, que dentro de poco ya os vais a casa. Y nosotros pensando, bueno, sí, digo, a ver si nos falta poco, terminamos rápido y nos vamos. Pero ahí no terminó la cosa. El señor dijo, eso es por lo que hemos votado. Y entonces nos quedamos un poco impactados, así como diciendo, ¿y esto? Pero como no nos lo creíamos que pudiera pasar este tipo de situaciones aquí. ¿Crees que eso es un poquito algo que es un sentimiento arraigado o que está surgiendo ahora? Yo creo que ya viene de antes, pero con el tema del Brexit se ha incrementado un poquito más. Esto es como el Brexit se utiliza como excusa, ¿no? Realmente. Sí, un poquito yo pienso que sí, que es un poco de excusa y con ya la razón de poder decir algo, de que bueno, ya os vais a ir a casa, que ya queda poco. Un ataque contra un restaurante español que acabó con cristales rotos y las amenazantes pintadas que aparecieron en una escuela española de Londres son los abusos con tintes racistas contra la comunidad española que más repercusión han tenido. También se encontraron varias pintadas ofensivas en el Centro Cultural Polaco de la capital británica. Además, se han producido varias agresiones contra esta comunidad en el centro del país. En particular, se repartieron folletos xenófobos contra estos ciudadanos en automóviles y propiedades de la ciudad de Huntingdon. El Consejo Musulmán de Reino Unido ha tratado de denunciar los acosos que sufren las personas de fe islámica, publicando en las redes sociales una galería llamada 100 incidentes de odio. Sus miembros han pedido al gobierno reforzar la seguridad de los inmigrantes, una petición ante la cual el Ejecutivo reaccionó asegurando que incrementará el presupuesto para luchar contra los crímenes de tinte racista. Bueno, bastante suave el comentario xenófobo. A mí me hacen comentarios peores aquí en las calles de La Paz
Y si usted es boliviano y vive en Buenos Aires, seguro que también ha recibido comentarios mucho más desagradables que estos. Sin embargo, sí hay otros casos que son mucho peores. Sí, en la propia Inglaterra asesinaron, previo al referéndum del Brexit, a la diputada laborista Joan Cox, defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de los inmigrantes, y las pistas llevan a un ataque de la ultraderecha en ese país. La policía británica investiga la pista de la extrema derecha en el asesinato de la diputada laborista Jo Cox. Según un grupo estadounidense de defensa de los derechos civiles, el supuesto asesino Thomas Mehr es un devoto seguidor de un grupo neonazi basado en Estados Unidos, con quien tendría vínculos desde 1999. La jefa de la policía de West Yorkshire ha señalado que también es una clara línea de investigación que están siguiendo el vínculo del sospechoso con los servicios de salud mental. Sus vínculos con la extrema derecha también es una línea de investigación prioritaria que ayudará a establecer el móvil del ataque a Joe. Junto a la investigación en la que se intenta determinar también cómo el sospechoso pudo lograr tener un arma de fuego ilegal, se suceden las vigilias y los homenajes a Joe Cox. Frente al Parlamento de Londres o en el barco que fue su vivienda londinense. La diputada laborista proeuropea tenía 41 años, estaba casada y tenía 2 hijos pequeños. Era una firme defensora de los refugiados, de la diversidad y la continuidad del Reino Unido en la familia europea. Su asesinato ha llevado a la suspensión de la campaña del referéndum del Brexit, al menos hasta el domingo. Vamos a ver ahora un cuadrito sobre el avance de la extrema derecha en Europa en materia electoral. Lo pone en pantalla Euronews. En los últimos años se ha observado un aumento del nacionalismo y de los partidos de extrema derecha en la Unión Europea, especialmente en el norte y en el este. ¿Cómo se puede explicar esta tendencia? Hablamos con 2 expertos. En muchos países europeos una parte de la opinión pública es bastante favorable a lo que dicen los partidos de derecha radical, especialmente en materia de seguridad e inmigración. Esto ya ocurría antes y ahora con temas tan actuales como los refugiados, la amenaza terrorista, incluso si son 2 asuntos diferentes, pero que están relacionados en los discursos de los partidos. Ahora estos temas vuelven a estar de actualidad y los votantes vuelven a interesarse por estos partidos. À nouveau ont tendance à revenir vers ces partis-là. Uno de los elementos que influyen en los votos de la extrema derecha es la ansiedad. Está claro que la situación económica, desde la crisis financiera, desde la crisis económica y social o incluso la crisis moral de 2008, genera mucha más ansiedad en segmentos más amplios de la población y, por tanto, tiene que haber una reflexión sobre la manera en que se entiende esta crisis. Y el miedo y la incertidumbre a la salida del Reino Unido de la Unión Europea también genera temores no solo en los ciudadanos de otros países que moran ahí, sino también en quienes tienen negocios. En este caso, este negocio es una cervecería y te lo cuenta la cadena alemana Deutsche Welle. Reina un ambiente de resaca tras el Brexit, especialmente para el alemán Benedikt y el irlandés Steve. Desde hace un año son propietarios de una pequeña cervecería en Londres y con la salida de Reino Unido de la Unión Europea su futuro se torna incierto. Somos 4 socios, un alemán, un irlandés y 2 suecos. La primera duda atañe a nuestra propia situación aquí como extranjeros. La segunda duda se refiere a los 4 ingredientes de nuestra cerveza. La cebada y el agua vienen de Londres, el lúpulo de otros lugares y la levadura parece que la conseguimos de forma segura. No, la levadura viene de la Unión Europea, de Bruselas. Oh, viene de Bruselas, cierto. Así que de 4 ingredientes solamente 2 están seguros. Steve y Benedikt son solamente 2 de los muchos jóvenes que temen por su futuro en la capital británica debido al Brexit. Por eso cientos de londinenses jóvenes se manifestaron el fin de semana ante el Parlamento para mostrar su ira. Nosotros somos la generación a la que han estafado, no los mayores que ya tienen su trabajo y su casa. No sé cómo va a funcionar todo esto. Deberían haber pensado en aquellos a quienes más afectará la decisión. Somos nosotros y no ellos los que deberemos vivir durante muchos años las consecuencias de esta decisión. Ya no se puede cambiar. Estoy triste y enfadado.
También para Steve y Benedict el resultado del referéndum es un shock. Querían invertir a largo plazo, incluso vender su cerveza en el mercado europeo, algo que ya no forma parte de su plan. Bueno, hay mucha tela para cortar en torno al Brexit. Un dato, por ejemplo, para empezar nada más, es que quienes querían permanecer en la Unión Europea ganaron, por ejemplo, en las grandes ciudades del Reino Unido, ganaron en Escocia, ganaron en Irlanda del Norte, pero en otras ciudades y en zonas más rurales se impusieron finalmente, por muy poquito, las voluntades para salir de este organismo europeo. Sí, y con una campaña sobre todo de que la Unión Europea no le da nada a Inglaterra, de que al Reino Unido, de que no le sirve. Lo paradójico es justamente Escocia, que votó abrumadoramente por quedarse dentro de la Unión Europea en el referéndum que se hizo el año pasado en su país para ver si se independizaba del Reino Unido. La campaña del miedo era diciendo si se independizan, van a quedar afuera de la Unión Europea, van a perder todo tipo de beneficios, incluso van a ser sancionados. Me parece que la que se viene es seguro un referéndum próximamente en Escocia. Y el otro tema es que en Inglaterra no están pudiendo buscar el sucesor de Cameron, ni los sucesores de los partidos que apoyaron la no salida del Brexit. Renunció el ministro David Cameron, que promovía que el Reino Unido se quede en la Unión Europea. También en otros temas colaterales hay mucho descontento en la ciudadanía, gente que se siente marginada de los beneficios de la globalización, gente que teme a la inmigración, que siente que les robaron, que vienen y le sacan los trabajos, el caso del trabajador español que veíamos. Está el tema latente del terrorismo de ISIS, el extremismo islámico. Hay un caldo de cultivo ahí que, como lo veíamos a lo largo de este bloque, está generando también la aparición o el resurgimiento de un discurso más ultraderechista que en Europa tiene antecedentes siniestros. Además, esto desata una batalla geopolítica en la región. Sobre eso hacía yo una reflexión en el programa Piedra, Papel y Tinta el fin de semana, que queríamos compartir con ustedes para seguir reflexionando un poquito más a la vuelta. Cameron tuvo que renunciar con estos resultados. Si a Inglaterra no se le escarmienta o al Reino Unido no se le escarmienta y le va bien con la salida de la zona euro y logra recuperar su economía, no es que va a haber un referéndum en Francia o en Holanda. En Francia va a ganar Marine Le Pen. Y en Alemania surgirá alguien que cuestione el liderazgo de Merkel, que es la cara de Europa, que siempre ha apostado por Europa. Entonces ahí hay una batalla geopolítica con dos proyectos políticos. Si el Reino Unido le va bien con esta decisión, se cae Francia y Alemania y se acaba la zona euro. Se acabó. Y ahí ya la cuestión de cómo pensar lo que pasó en Grecia es diferente, ¿no? Porque si las principales potencias europeas surgen liderazgos políticos de extrema derecha que le tienen miedo a la inmigración, que cuestionan o que tienen una postura diferente con el terrorismo, se acaba el proyecto Europa con la situación que se está dando actualmente. Este me parece un dato que se me ocurría charlando el otro día en la mesa a la cabeza de Claudia Benavente en PAT. Como que ahí, reflexionando en conjunto con todos los invitados, tomé dimensión de lo que significaba para Merkel y para Francia un ejemplo positivo de Gran Bretaña saliéndose de la Unión Europea, ¿no? Los amenaza su poder. Sí, amenaza justamente la locomotora que es la Unión Europea, que ha logrado imponer, por ejemplo, medidas de ajuste a países periféricos de la Unión Europea que querían tener una salida autónoma y sin ajuste, como el caso de Grecia, y no pudieron por justamente la extorsión y la presión constante de la Unión Europea. Y esto ha permeado mucho en partidos de ultraderecha a lo largo del continente, que vienen escalando posiciones en las elecciones, sobre todo en elecciones regionales, en elecciones nacionales. El caso más preocupante es el de Austria y el de Dinamarca. Y yo insisto una vez más, antes de ir al corte, si al Reino Unido le sale bien irse de la Unión Europea, los alemanes le van a decir a Merkel, ¿y vos qué onda?
hace 15 años que nos gobernás y nos decís que tenemos que apostar por Europa. Y estos se salieron y les va mejor. Vamos a apoyar a otro candidato. Y en Francia la candidata ya está. Sí, sí, en Francia está. El tema es que hasta ahora, en el caso, a pesar de que ha subido el Frente Nacional en Francia, siempre después el Partido Socialista y el Partido Conservador, ante una eventualidad de, por ejemplo, en todas las elecciones regionales, se han unido en las segundas vueltas para que no gobierne el Frente Nacional en ninguna región, y eso efectivamente se ha producido incluso en lugares donde obtuvo el primer puesto el Frente Nacional. Eso es, usted lo dijo bien, hasta ahora. Sí, sí, hasta ahora. Y a nivel nacional nunca ha ingresado, bueno, ingresó sí su padre ingresó a una segunda vuelta, con Chirac y fue abrumadora, salió 80-20 la elección. Hay que tener mucho cuidado porque eso pasó hace mucho, ahora las cartas son otras, el ejemplo, si le va bien a Gran Bretaña, si le va mal, es algo totalmente diferente. Y si además gana un ultraderechista en Austria, que estuvo a un pelito en marzo, vuelve a haber elecciones en octubre, el panorama cambia bastante. Porque sería la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que un líder político ultraderechista, sacando la dictadura de Franco que estuvo hasta el año 75, sería la primera vez que un líder ultraderechista, si no me equivoco, usted me corrige, llega al poder vía elecciones, ¿no? Sí, sí, de esa magnitud, sí. En Austria, donde nació Adolfo Hitler. Exacto, sí, sí, aparte es con una postura antiinmigrante que hoy es la que reúne a casi todos estos movimientos y partidos de derecha, ese odio, sobre todo profundizado gracias a ISIS, que busca también este tipo de amalgama entre las sociedades. Y ese es otro tema que hoy lo charlábamos y deberíamos profundizar, ¿no? La explicación de lo que sucede en el Medio Oriente, por qué aparece ISIS, ya lo hicimos alguna vez. Sí. Deberíamos reprisar ese programa, ¿no? Fuera de broma, ¿eh? Sí, porque aparte de la cantidad de grupos... Sí, porque si no vamos a tener que repetir todo lo mismo. La cantidad de grupos que participan también en esos movimientos... Y sin ISIS es imposible entender parte de lo que está sucediendo en Europa. Claro, por supuesto. La gente está asustada porque vienen estos tipos, los vemos todos los días. Masacre en un aeropuerto, bombardeo en otro lado. Claro, la gente se asusta y dice, no, cerrémonos. Y eso es lo que se está viendo. Sí, por eso el auge de los partidos de derecha también. Claro. Y que es lo que justamente es lo que quiere ISIS, que haya un choque de civilizaciones. Hagamos un corte, porfa, el último de la noche y el último bloque, como siempre, imperdible. Esta vez no va a durar 204 segundos, creo que dije la otra vez. Va a durar 93 segundos el corte. Solo del lado de la gente nací solo, porque a mamá le dio la gana, yo soy solo. Un guerrillero caribe, moriré solo. Juntos debemos caminar, no estamos solos. Lo debemos acompañar, hija de Ayala. Nunca nadie nos parará, hijo de calle. Nadie nunca nos detendrá, estoy solo. Estamos solos, estoy solo o en comunidad. En principio estoy de este lado con Mariano Vázquez. ¿Cómo se siente usted compartiendo esta hora conmigo? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí. Sin entrar en detalles, me parece. Sí, todo bien, todo bien. Tengo miedo que algún día vengan y me hagan un cuchillo, así, algo así. No, esos locos, eso es muy yankee. Eso. Sí, ¿no? Muy gringo. Y pero de tanto ver las noticias, ¿no le parece que...? Yo no sé cómo termino, ¿eh? Mi vida social no sé hasta dónde llega. No, la verdad que sí. Creo que ver todo lo que pasa en el mundo a diario, durante horas, nos lleva a decir esa frase de la escritora Jane Austen, de que cada vez tengo menos esperanza y cada vez creo menos en la humanidad. Claro, pero a vos te pasa lo mismo del otro lado si seguís la política internacional. Nosotros cubrimos Palestina hace 10 años. Y todos los años se matan a tiros, ¿no? Y cada vez más. El terrorismo, igual. Los conflictos acá, cada vez... Y decís, pero esto no se acaba nunca. Y entonces decís, no, ahora nos vamos a sentar a negociar y tal. Pucha, ¿cuándo se van a acabar? Hay determinados conflictos, por lo menos ahora podemos celebrar que el conflicto colombiano terminó. Bueno, terminó. Se llegó a un acuerdo, vamos a ver cómo sigue. Va a ser complejo, muy complejo. Esperemos que pueda tener una salida pacífica. Podemos decir que hace un año y un poquito más,
Cuba y Estados Unidos restablecieron relaciones, aunque eso no implica que se termine la desestabilización de la revolución cubana. Pero bueno, algunos signos, lo que hablamos siempre de Obama cuando le manda una carta al presidente de Irán, algunas cositas buenas pasan. Ahora, si gana Donald Trump, el mundo se va a volver en un lugar más peligroso. Sin duda, sin lugar a dudas. Y quienes no están felices con Donald Trump es el pueblo de la familia, de donde partió para llegar a los Estados Unidos. ¿Qué es dónde? En Alemania queda. Alemania. Sí. ¿Su papá es alemán? Lo maté ahí. ¿Su abuelo? ¿Quién será? No, sus padres creo que vienen de filiación más atrás. Bien, vamos a ver la nota. ¿Qué dicen en el pueblo de donde es la familia Trump en Alemania? Deutsche Welle, cadena estatal de ese país. Donald Trump, multimillonario, único candidato republicano a la Casa Blanca, agitador anti-inmigración y descendiente de inmigrantes alemanes. Sus abuelos vivieron en su día en estas casas de Karlstadt, en el suroeste de Alemania, antes de subir a un barco rumbo a Estados Unidos hace casi un siglo. Pero los habitantes del pueblo no están orgullosos de Trump. Los Trump se hicieron ricos con negocios inmobiliarios. Eso es un gran logro, pero ya no viven en el pueblo. ¿Por qué deberíamos estar orgullosos? Dice lo que la gente quiere oír, no lo que tiene sentido. Por ejemplo, sobre Obamacare. Yo veo muy bien que todo el mundo, rico o pobre, pueda beneficiarse de ello. Él quiere construir un muro en la frontera con México. Eso es ridículo. Otro nombre americano famoso con raíces en Karlstadt es el fundador de la dinastía Heinz. En la oficina de turismo, sin embargo, no hay publicidad con el nombre de Trump o de Heinz. No tenemos suficiente material como para establecer una estrategia turística basada en ellos. Y además no es necesaria. Tenemos buen vino y un precioso paisaje, lo cual es suficiente para atraer a turistas sin tener que usar los nombres de Trump o Heinz. Pese al interés mediático generado por el candidato a la Casa Blanca, todo lo que Karlstadt quiere es seguir viviendo en calma. Bueno, mire, usted no será candidato a presidente, pero yo voy a ir a España a buscar al pueblo donde ustedes vienen sus ancestros para ver si están orgullosos o no. ¿De dónde sería eso? San Mamés de la Ribera, en Lugo y Madrid. Bien, voy a ir ahí a ver qué dicen de los Vázquez. O sea, Galicia y Madrid. Debe ser la mitad de la ciudad más o menos. Porque Vázquez, ¿no? No, igual San Mamés de la Ribera son 4 casas. Bien, deben ser todos primos suyos. Voy a ver qué opinan. A ver, les voy a llevar los programas de Ojo con los Medios. Creo que van a estar felices. Bueno, vamos a Francia, por favor. Hay desde hace rato un problema con la reforma laboral. Tanta vorágine informativa no nos permitió detenernos en este conflicto que está bueno. Y hay desde hace meses prácticamente, sí, desde abril, movilizaciones callejeras bastante importantes. Vamos a ver un pequeño fragmento en 1 minuto 20 de la televisión española. Una lenta y meditada fuga del Pleno como protesta. La oposición critica que el Gobierno vuelva a aprobar la reforma laboral sin votación, aunque esta vez la derecha no presentará moción de censura. No quieren participar en lo que llaman una mascarada. Les favorece además la estrechez del calendario, 9 meses para las elecciones presidenciales y buenas expectativas para ellos. Hollande solo tiene un 12% de popularidad. En el atril y sin ocultar su malestar, el primer ministro defendía una reforma que considera de progreso, pactada con sindicatos favorables al cambio y pensada para el interés de los franceses. Así las cosas, si en 24 horas no hay moción de censura, se dará por aprobada. Queda por ver si la presenta la izquierda con diputados críticos de las filas socialistas, como intentaron en mayo. Esta vez hay, sin embargo, amenaza de expulsión del partido y las primarias de enero ofrecen la ocasión de lavar los trapos sucios en casa. En la calle, la ley más impopular de la legislatura sigue generando rechazo, aunque las manifestaciones son cada vez menos numerosas. Hoy hemos visto la última antes de verano. La CGT anuncia más en otoño.
pero todo indica que para esa fecha la ley podría estar aprobada. Bien, pronto va a haber muchas reformas laborales porque ya estamos empezando a ver cómo aparecen noticias como las que siguen, que van a dejar a muchísima gente en la calle. Otra vez la Deutsche Welle. La empresa Schunk produce garras mecánicas para robots. La automatización tiene una demanda gigantesca. Por eso mismo, en los próximos 20 años se perderán hasta 18 millones de empleos en Alemania, afirma el economista jefe del banco ING en un nuevo estudio. 1 de cada 2 empleados perderá su puesto de trabajo. Esta revolución industrial es un cambio muy diferente a las antiguas revoluciones industriales. Y temo que, a fin de cuentas, hará que desaparezcan más empleos de los que se generen. En todo el mundo, Alemania ocupa uno de los primeros puestos en cuanto a cantidad de robots que se usan en la industria. Solo es superada por las fábricas en Corea del Sur y Japón. Los especialistas de la empresa Schunk ya producen garras mecánicas para robots. Servirán para incrementar la productividad de empresas industriales, siempre en cooperación con los humanos, de forma inteligente y autónoma, pero nunca para sustituir a los humanos. La colaboración entre humanos y robots provocará que aquellas actividades que ya se habrían trasladado al extranjero puedan permanecer en Alemania. Visto así, es positivo. La asistencia de los robots conservará puestos de trabajo aquí. La automatización es irrefrenable, pero aún no se sabe si eliminará o generará empleos. Bien, le voy a ir comentando algo a la gente de acá que está del otro lado, a los camarógrafos, a Mariano, a mí mismo. Vayan contando lo que les queda de trabajo porque van a aparecer unos bichos más pronto que tarde que nos van a reemplazar a todos. Aparte, el informe dice que 20 millones de puestos de trabajo se van a perder en 20 años. Y después, claro, ¿cómo no vamos a hablar de conflictividad social? Por eso cuando yo le digo que hay que moderar la tasa de natalidad, hay que pensar en eso. No, pero aparte movimientos como ISIS se aprovechan también de una situación social muy explosiva en las periferias de Europa, en el propio Medio Oriente, en el norte de África, una situación de exclusión constante. Yo lo dije hace más de 10 años. Terminator va a ser verdad. Y todos se ríen, y se siguen riendo, pero cuando nos tengamos que caigar a coñazo con los robots... No sé qué dijiste, pero... Bueno, sí. Pero nos vamos a tener que matar a tiros contra los robots, acordate lo que te digo. ¿Por qué no? Hubo pero hubo muchas ficciones que se cumplieron. Por eso sí. Fíjese Julio Verne, que se anticipó décadas a el viaje submarino, al viaje a la luna. Bueno, que no sé quién será el heredero, yo seré el heredero de Julio Verne, porque ya te dije que más bien será James Cameron que hizo Terminator. Pero bueno, en esas estamos. ¿Por dónde seguimos? Bueno, hablando de coñazos, la posibilidad de una nueva guerra fría asoma en esta declaración del periódico oficial del Partido Comunista Chino. Fíjate en qué términos lo informa la agencia EFE de España. El periódico oficial chino Global Times, portavoz del Partido Comunista, instó en una editorial a Pekín a prepararse para cualquier confrontación militar y denunció la fuerte intervención de Estados Unidos en el mar de China Meridional. El artículo se publica coincidiendo con el inicio de las maniobras militares navales que llevará a cabo China en esas aguas hasta el próximo 11 de julio. Esto se produce a una semana de que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falle el día 12 sobre el contencioso planeado por Filipinas sobre la disputa con China por la soberanía del archipiélago Spratly. En la editorial se lee que China espera que las disputas puedan resolverse mediante negociaciones, pero debe estar preparada para cualquier confrontación militar. Por su parte, el gobierno chino ha manifestado que no acatará la decisión de la Corte Permanente de Arbitraje porque entiende que Filipinas solicitó unilateralmente la intervención de este tribunal en el conflicto. Pekín celebra desde este martes unas maniobras al este de la isla china de Hainan y en las cercanías del archipiélago Paracel, controlado por Pekín, pero también reivindicado por Taiwán y Vietnam.
Es unas noticias espectaculares a esta hora. Quería saltarme a algo más amable, pero no, ya que usted me reta, vámonos con ISIS, por favor. Vámonos con el análisis de José Levi. Está muy tranquila la cosa con ISIS, ya te venimos reportando no solo hoy, pero hoy hablamos bastante. Vamos a la 22. José Levi, porque estos grupos, José Levi, corresponsal de CNN, porque estos amigos de ISIS no les importan las festividades religiosas, los lugares sagrados, arrasan con todo. Sí, hay una indignación absoluta en la comunidad musulmana porque justamente en el mes sagrado del Ramadán se produjeron múltiples atentados de ISIS, incluso en zonas religiosas y sagradas para el pueblo musulmán. Pero perdóneme, si usted es un grupo político-militar, tiene que ganarse la simpatía de la población. Me imagino. Esto está rompiendo todos los esquemas. Pero tiene un montón de voluntarios, que me imagino... Yo no sé si son tantos, en términos de... Y todos los días te meten una bomba en algún lado. Claro, pero eso no quiere decir que sean muy, me parece que son... Y si controlan, en Siria hace 3 años que no lo pueden sacar de las ciudades. Sí, pero no son grupos poderosos, pero no son grupos masivos. Mire, usted no le creo nada a lo que me dice. Váyase ya mismo ahora a Siria a hacer un documental de ISIS, bien crítico. Sí, con eso. Se debe decir, hola señor, yo quiero hacer un documental. Para mostrar lo malo que son. Dale, vamos a José Levi. La zona de la mezquita donde está enterrado el profeta Mahoma, el segundo lugar más sagrado del Islam, golpeado por el terrorismo. Aparte de un suicida, 4 personas perdieron la vida. Dicen las autoridades sauditas que el objetivo aparente del terrorista eran miles de fieles que llegaban a la mezquita sagrada para rezar. Aunque nadie se responsabilizó, los analistas coinciden en señalar a ISIS. Que hasta un lugar santo así pueda ser objetivo de los que se llaman islamistas es visto por muchos como ridículo, perverso, patético. Ahora hasta Irán advierte de que si el mundo no se une, todos serán objetivo frente a un terrorismo sangriento que no conoce, dicen, líneas rojas. Aunque Teherán sea rival de Arabia Saudita y de otros muchos países, en este caso llama a la unión. En el mundo árabe, como aquí en una Irak también herida por esta violencia, se llama depravados a los terroristas. Le piden perdón al profeta Mahoma por haber mancillado su santuario. Dicen que ISIS ha matado a muchos más musulmanes que ningún otro grupo. En los países del Golfo Pérsico se llama a salvar a la religión islámica de una pandilla de criminales asesinos. Muchos aprovechan este atentado para demostrar que los terroristas no tienen nada que ver con la fe islámica. Dicen que está ahora más claro que nunca, que solo usan la religión como excusa para sus atrocidades. Si es de suponer que los que planearon el atentado en este lugar santo querían humillar al reino saudita y decir que no pueden ser guardianes del Islam, pareciera que los agresores lograron enfrentarse a todo el mundo musulmán, inclusive a los ideológicamente más extremistas. José Levi, CNN, Jerusalén. Bueno, ISIS son malísimos, son un desastre, son unos terroristas sanguinarios, en eso está todo el mundo de acuerdo. El problema que nunca nadie lo dice, y nosotros hace rato que no lo comentamos, es que el extremismo islámico fue utilizado desde los 80 por Estados Unidos para combatir a los soviéticos y fue utilizado en el nacimiento de la segunda década del siglo XXI, o sea, alrededor del 2010, me compliqué en decirlo, para fomentar la caída de Muammar Gaddafi en Libia, y luego esos mismos grupos extremistas islámicos fueron financiados por los servicios secretos occidentales para derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Ahora se le fue de las manos y están haciendo desmanes por todos lados. Pero hay que pensar quién los fabricó a estos muchachos, ¿no? ¿Quién les enseñó a combatir? ¿Quién les dieron armas? Bueno, y los grupos que operan hoy en Siria, denuncia Amnistía, grupos internacionales como Amnistía, que se utilizan como método la tortura, y estos grupos han sido financiados por Estados Unidos y Arabia Saudí. De onda. Vámonos, te mandamos un abrazo grande, quédate en Avia Yala con último round. Uy, no, eso cambiamos. Al revés, ellos tienen que decirnos a nosotros, que se queden con ojo con los medios. Lo diré.
Los retamos a que lo digan mañana. Che, ¿nos vamos con una compañera que rapea las noticias? Sí, rapea las noticias en la radio, en Uganda. Interesante como diferentes métodos para contar cosas, para contar historias. Hasta mañana 10:30, ni yo me estoy enterando de qué horario estamos al aire. Un abrazo, que estés bien. Hago muchas cosas que las muchachas no suelen hacer, como trepar a los árboles, hacer piruetas, bailar breakdance. Tiene 14 años, se llama MC Loy y es la rapera más joven de Uganda. Es una estrella de la televisión, famosa por rapear las noticias en la emisora NTV. Como cada semana, grabación en una productora, luego trabajo en el estudio. Con este nuevo formato quieren atraer la atención de jóvenes y niños. Despite concern that the bill might hurt the economy and send back tobacco farmers back to poverty. Making them to get to know what's Así pueden conocer lo que pasa en el país y fuera de él. Es una ayuda para saber lo que está pasando en el mundo. Porque si tú vives en el mundo pero no sabes nada de él, podrías tener muchos problemas. La mitad de la población de Uganda tiene menos de 15 años de edad. Es la generación de Facebook y WhatsApp que prefiere la música a las noticias. Así que lo más lógico era que se empaquetara la información en formato musical. Zoe Kabuye, como se llama en realidad, compra el periódico siempre que puede. Le entristece que en Uganda muchos menores no vayan a la escuela. No llevarlos al colegio es un delito contra los niños. No puedo recriminar a los padres que no tienen dinero para llevar a los niños al colegio, pero sí lo hago con el gobierno por no ofrecer una infraestructura escolar. Quiere darles ánimos a los niños, por eso imparte clases en la escuela dominical de la parroquia. You will hold a son in your arms. Well, she has no son and her husband is old. Educación para todos y el fin de la corrupción. Eso es lo que le exige al presidente a ritmo de rap. Estoy orgullosa de ser ugandesa, de vivir en un país tan bello. La perla de África donde cada día y cada noche crecen los hospitales, el sistema educativo y mucho más. Pero necesitamos más todavía y yo quiero ser la primera mujer presidenta de mi país, Uganda, la perla de África. Ya está, le he dejado muy claro que quiero ser presidenta, así que ya puede ir preparándose para MC Loy. Algún día me sentaré en su lugar. Pero según la Constitución solo podrá presentarse cuando tenga 35 años. Mucho tiempo pues para hacer campaña entre la juventud ugandesa.